Bueno, muy buenas tardes, noches. Estábamos haciendo unos minutos de espera para justamente lograr que la mayor cantidad de colegas pudieran conectarse. Pero bueno, entendemos que ya es hora de empezar esta propuesta. Esta convocatoria del día de hoy está enmarcada en lo que transmitimos a través de los mails sobre la posibilidad de reflexión sobre estas realidades que nos están tocando vivir en relación al abordaje de los cursos a través de una realidad virtual. Tal como les expresamos en los correos que mandamos semanal o quincenalmente, la idea es que el instituto logre un espacio donde pueda trabajar entre todos sus colegas en estas dinámicas que nos surgen al abordar los cursos de este modo, y particularmente qué implica en relación a la propuesta del curso, a la planificación del curso y a la evaluación del mismo, el trabajo en virtualidad. En ese sentido, se han dado dinámicas bien interesantes entre el equipo de dirección y el equipo de DOTS, y por eso esta convocatoria está hecha a partir de esos dos equipos. En esta oportunidad, los que van a trabajar especialmente, aunque han trabajado todos detrás, son la subdirectora, profesora Sandra Acuña, y el docente orientador tecnológico, Javier Acuña. La organización que vamos a tener para esta instancia es que vamos a pedirles que registren en el chat su nombre y asignatura de pronto, y particularmente las preguntas que vayan surgiendo para realizar al final del evento. De este modo, el evento, que no va a ser muy largo, en total va a durar aproximadamente 1 hora, va a poder empezar el camino de la reflexión en este ámbito, que va a continuarse después a nivel de las salas, de modo que para la semana que viene vamos a estar pidiéndoles algunos acuerdos básicos en relación concretamente a la evaluación, a esta primera evaluación que nos convoca en las materias anuales y a la evaluación final de los cursos semestrales. Entonces reitero, las preguntas en el chat del canal YouTube, canal que hemos habilitado específicamente para el normal y que puede ser utilizado con coordinación previa, por supuesto, tanto por docentes como por estudiantes, ¿sí? Así que bueno, ahora los dejo en compañía de Javier y Sandra, que van a estar abordando la primera de estas instancias de encuentro entre los docentes de los institutos normales. Gracias. Vamos a empezar este espacio, vamos a inaugurar estos espacios que pretendemos desde la institución se continúen durante el año y que sean momentos de diálogo, de reflexión y de construcción. Apostamos a que estos sean espacios prácticos, que si bien en este caso van a servir para una puesta a punto de la situación actual del instituto, también nos sirvan para mirar la institución en perspectiva. Ustedes pudieron apreciar como título de esta convocatoria expresiones que conjugan símbolos de la virtualidad y expresiones típicas, comunes de lo cotidiano y presencial. Por un lado tenemos el símbolo de hashtag, como que nos lleva de inmediato a la no presencialidad física, a la virtualidad, a las redes sociales, a una identidad virtual que
no es menor considerar que el Instituto Normal en este momento no está actuando en las redes sociales, o sea, solamente tiene Facebook en la biblioteca, que no está en Twitter, que no está en Instagram, y que también la primera cuestión que nos hacemos es si se requiere que esté ahí o no. Pero que si ustedes hicieran el ejercicio de participar en este hashtag, tendrían la posibilidad de hacerlo. Pero nosotros como institución no seríamos comunicados de inmediato, porque la no pertenencia a una red social, como Twitter, por ejemplo, haría que quedáramos desconectados. Podemos llegar a la información que ustedes aportan, pero tenemos que hacer una búsqueda mucho más generalizada. ¿Qué es lo importante en esta conjunción entre un símbolo de virtualidad y una expresión de la vida cotidiana? Que nos permite esa expresión cotidiana retomar, o sea, volver en el tiempo previo al 16 de marzo y revivir una situación como demanda de salón de parte de cualquier docente. Cuando dice no tengo salón, pero que espera una respuesta inmediata de parte de la institución. A partir del 16 de marzo, acá se da un cambio de esa demanda. La demanda sigue existiendo, no tengo salón, no tienen salón en este momento. Pero a partir del 16 de marzo, esa expresión se disparó a un mundo extraño y tan amplio que supera ampliamente la gestión institucional. Para nosotros hoy resulta más relevante la segunda expresión que dice ¿dónde voy con mi grupo? Porque ahí es donde nos da la posibilidad de pensar que ustedes reconocen como mi grupo, como un posesivo, que también se asume como responsabilidad de guiar, de orientar los procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje. Aclarado el título, el subtítulo nos lleva a mirar la formación de maestros en Montevideo mientras ocurre en Internet, pero volver a pensar las cuestiones que ya existían al mes de marzo y sumarle las nuevas cuestiones. ¿Cuál es el objetivo de este webinar de hoy? Tiene 4 objetivos importantes. ¿Cuál es el primer objetivo? Trabajar sobre los niveles de incertidumbre, pero no a tal modo de bajarlos como limitantes de la innovación y de la creatividad, sino reducirlos como obstáculos de las acciones que se requieren realizar en la institución. El segundo objetivo es tomar conciencia de que no sabemos hasta cuándo se prolonga esta situación. Y no es menor pensar un posible retorno a la presencialidad, porque ese retorno no es a la presencialidad que dejamos antes del 16 de marzo. No lo es, porque el primer semestre se va a realizar desde la virtualidad, el segundo semestre es una incertidumbre también, pero que tiene como énfasis la virtualidad para concretar los cursos. El tercer punto es realizar un recorrido por cuestiones analíticas y conceptuales, reflexionar sobre las herramientas tecnológicas, sobre las metodologías que cada uno estaba utilizando, no solo para resolver los problemas actuales, sino para proyectarse ante nuevos problemas o generar nuevos problemas que nos movilicen también. Y el último objetivo, que es el que consideramos muy fuerte, es el continuar impulsando y contribuir a la formación profesional de los docentes, pero para potenciar el sentido de pertenencia institucional. Este espacio que iniciamos hoy tiene un encuadre. ¿Por qué? Porque la pregunta disparadora para generar esta instancia ha sido ¿qué situación estamos viviendo? Y de inmediato plantearnos si es un cambio de época o un desajuste con el entorno. Desde ese encuadre planteamos y reconocemos el problema. El problema es evitar la concentración humana en los lugares públicos de ocupación cotidiana. ¿Cómo nos afecta ese problema? En 2 ámbitos muy específicos.
Uno, el Instituto Normal como local, desde el punto de vista edilicio, pero también nos afectan las escuelas, porque son los centros vinculados directamente a la institución en cuanto a la práctica docente. Reconocemos entonces, a partir de ese problema, que hay una distorsión en la vida social de todos. Y hay una distorsión en la vida laboral de nosotros como profesionales de la docencia. Situados desde esas distorsiones que son continuas y complementarias, y en base a esa distorsión nos remitimos a la imagen de el salón de clase vacío y el instituto normal cerrado, porque si bien está ahora en estos días iniciando su apertura, como ya dijimos, va a ser una apertura diferente a la que teníamos los primeros días de marzo. Entonces, para cerrar esta primera parte de cuestionamientos, diríamos, nos situamos hoy en la incertidumbre ya existente, más la incertidumbre que aporta la situación actual. Entonces, a partir de ese planteo, es que vamos a tener la intervención de uno de los compañeros del Departamento de Docentes Orientadores en Tecnología, porque desde la vivencia que han tenido en el acompañamiento, no solamente a los docentes, sino a la gestión y a todos los demás actores que participan en la comunidad educativa de los institutos normales, es importante escuchar esa vivencia y poder reflexionar sobre estas cuestiones que hacen a la formación de maestros en el Instituto Normal. Bueno, gracias, Sandra. En primer lugar, quisiera saludarlos. Es un gusto compartir esta perspectiva con ustedes en este momento. Y comenzamos el análisis al que se refería Sandra. Trabajando con el equipo, una de las preguntas que nos hacemos en forma recurrente es cómo se produce el conocimiento en la sociedad y cómo se derrama por la sociedad. Si tomamos en cuenta los tres grandes caudales de producción y circulación de conocimiento, es decir, la educación, la cultura y la tecnología, ustedes están viendo en pantalla en este momento esas variables, vemos que en la perspectiva histórica, que entre estas dimensiones siempre ha existido extrañamiento. Por ejemplo, extrañamiento entre educación y cultura como consecuencia de la inercia que genera la tecnología, por ejemplo, las tecnologías de la sociedad industrial. Pero si en la situación actual, en la cual no podemos asistir al instituto, se produce extrañamiento o ajenidad entre estas dimensiones, estamos en problemas. Estamos viviendo una profunda transformación cultural que afecta a nuestra forma de acceder a la información, de intervenir en el mundo e interactuar con las personas y los objetos. Desde comienzos de este nuevo siglo, esto viene ocurriendo. En la actualidad se está produciendo una aceleración de los procesos de digitalización que impactan fuertemente en la educación, en la cultura y en el trabajo. En el siglo pasado, las tecnologías que generaban mayor inercia, como ya lo mencioné, en las relaciones de la educación y la cultura, fueron las de la sociedad industrial. En este momento son las de la sociedad de la información. Antes de referir a algunas características de la relación entre educación, cultura y tecnología, quisiera referirme por un instante al plano de la política pública, específicamente a los mecanismos de inclusión, sostén y calidad. Cuando uno busca asegurar la inclusión de calidad en la educación, precisa recurrir a mecanismos de sostén que son de los más variados, desde referencias institucionales, hasta personas, hasta las pedagogías, tecnologías, programas, proyectos, incentivos, prestaciones sociales, etc. Me voy a referir a dos mecanismos de sostén por su importancia en este momento. A la tecnología, que es importante entenderla más allá de su reducción a aparatos o máquinas, porque sin una visión amplia de la tecnología no es posible seguir los caminos que nos llevan a la cultura, la educación y a sus estrechas interrelaciones. La tecnología la entendemos como conocimiento concentrado que amplifica las capacidades humanas. El otro mecanismo de sostén que quisiera resaltar, y ya lo ha resaltado Sandra, es la comunicación.
Como actualmente no podemos concurrir al instituto y el escenario educativo se implementa y desarrolla en el entorno digital virtual, es necesario un plus de comunicación. En este sentido, uno de los retos pedagógicos implica la búsqueda de una nueva forma de comunicación en el entorno digital virtual. El aprendizaje se produce en la interacción, en la experiencia, no en la información. Por eso es tan importante la comunicación, así como lo son las metodologías y las pedagogías. Una cuestión importante a compartir con ustedes para enfocar mejor el desafío que tenemos por delante es sobre la noción de presencialidad y de distancia en la educación. Cuestiones que evidentemente admiten múltiples interpretaciones. Pero a título personal considero que no estamos frente a un escenario de educación a distancia y en un escenario de ausencia de presencialidad. Estamos en un escenario de desajuste con el entorno, que nos plantea como desafío la convergencia en el entorno virtual. Pero como la lógica escolar presencial de los sistemas educativos en el aula física tiene más de 200 años, la tensión que genera es muy grande. Si el diagnóstico fuese que efectivamente hay distancia en el escenario educativo, significaría que no se ha logrado establecer la interconexión con los estudiantes a través de los medios tecnológicos. Por lo tanto, se trataría de cuestiones técnicas, de recursos y de la propia condición humana. Algunos ejemplos de presencialidad que hemos experimentado desde fines de marzo, desde el 16 de marzo hasta la fecha, en el entorno digital virtual han sido las videoconferencias. Este webinar, por ejemplo, es presencial. La lección de horas virtual que ha desarrollado el instituto, la defensa de los ensayos de APPD. Entonces, en este escenario es importante tener en cuenta que si se logra la interconexión con los estudiantes y con los recursos del aprendizaje en el marco institucional, no hay distancia ni ausencia de presencialidad. A la hora de pensar los desafíos de la educación virtual, es importante tener en cuenta que las personas, desde la irrupción de Internet y de las tecnologías móviles sin cable, como ser el smartphone, las tablets y los notebooks, ya están interconectadas, pero no precisamente con fines educativos o para fines educativos. Por lo tanto, en este aspecto, la educación como agente de socialización tiene enormes desafíos. El hecho de que exista la posibilidad de interconexión con fines educativos no significa que sea sencillo trabajar en la virtualidad y que sea sencillo trabajar con grupos grandes ni con muchos grupos en un mismo día. Y tampoco significa que se desconozcan las dificultades que tienen algunos estudiantes y algunos docentes para contar con la tecnología adecuada tanto a nivel de dispositivos como de conectividad. Ni significa que se desconocen los posibles problemas de la privacidad, de la intimidad y de los datos. Pero a la misma vez sabemos que quienes no acceden a Internet aumentan la brecha de las desigualdades sociales en este mundo y aumenta la exclusión social. En relación a los aspectos que he mencionado, quisiera señalar que las personas estamos siempre en un lugar. En este momento la mayoría de nosotros estamos en nuestras casas, en el trabajo, hasta en un medio de transporte tal vez. Y refiero a la noción de lugar porque se ha producido en forma abrupta y masiva un cambio del lugar en el que nos encontramos con los estudiantes y con los equipos de trabajo para desarrollar la propuesta educativa. Una vez más, en la historia de la humanidad existe una enorme dependencia tecnológica, pero no es que en este momento algo artificial pasa por arriba de lo natural, sino que hay un desplazamiento de algunas tecnologías de la sociedad industrial por tecnologías de la sociedad de la información, y una crisis en la forma de movilidad humana y de aglomeración en los lugares, por ejemplo en la ciudad, que las mismas tecnologías de la sociedad industrial han generado. Quisiera ahora compartir con ustedes algunas características y propiedades de Internet, ya que es el entorno en el que nos podemos encontrar en este momento. Internet no es una herramienta, es un entorno digital virtual. Es el resultado de un proceso de migración humana sin precedentes. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta cantidad de cerebros conectados, lo cual tiene impacto en términos civilizatorios, tanto a nivel de las oportunidades como de los riesgos. Quisiera compartir con ustedes 3 propiedades de Internet por su relevancia. La primera, la propiedad especular. Internet es como un espejo. La migración de la que hablé recién ha generado el reflejo de las cosas de nuestro mundo. Textos, imágenes, sonidos, la identidad, incluso se han producido nuevas identidades en ese entorno, la creatividad, las ramas de actividad, las relaciones, etc. La vida de muchas personas ya ha sido cambiada por la interconexión que allí se produce. El cambio que provoca Internet en la vida personal y en la organización social es anterior a esta coyuntura. Como ya lo he mencionado, se ha producido a lo largo de este siglo.
Un aspecto curioso y relevante es que cuando irrumpieron las TIC en la educación, lo primero que se pensó fue cómo instalarlas, dónde, cómo las utilizaremos, cuál será el modelo pedagógico. Pero no se percibió que el verdadero impacto de las TIC en la educación y la cultura sería que íbamos a recibir en el aula a un sujeto que iba a ser cambiado por estas tecnologías. Si nos preguntamos, ¿qué podemos reflejar desde la educación en el entorno virtual? Bueno, cortando camino diría que la herencia cultural de la humanidad, los afectos, nuestros cursos, no es nuevo lo que voy a decir en este momento, pero hemos constatado en este tiempo, desde fines de marzo hasta ahora, que es fundamental reflejar un curso. No alcanza con mensajes, correos electrónicos o mandar tarea. Es importante lograr el desarrollo de cursos con todos sus componentes y posibilidades. En lo referente a los contenidos, en todas las épocas, los docentes hemos creado recursos y actividades como parte misma de la tarea de educar. Ahora nos toca hacerlo en un entorno que tiene propiedades diferentes. En breve referiré a este tema, pero reflejar un curso a la virtualidad implica cuestiones metodológicas, pedagógicas, cuestiones del manejo del tiempo y las secuencias, sincronía y asincronía, y ciertos saberes técnicos y tecnológicos. El modelo que se pone en juego es un modelo pedagógico tecnológico. La segunda propiedad de Internet que quiero destacar es la ubicuidad. Si tenemos los medios adecuados, computadora, smartphone, conectividad y conocimiento, las cosas pasan a estar disponibles todo el tiempo que sea necesario. Por eso es importante planificar la interacción, tanto a nivel asincrónico, por ejemplo, foros, contenidos, las actividades con las cuales interactuará el estudiante en las plataformas virtuales, aunque no esté presente el docente, pero también las cuestiones de nivel sincrónico, por ejemplo, las videoconferencias. Por último, para resaltar de las propiedades de Internet, es la propiedad contigua. Internet implica la coexistencia entre el espacio físico y virtual, que se vuelven interdependientes. Se ingresa al entorno digital virtual desde donde uno se encuentra. En estos casos nos toca ingresar desde nuestros hogares. Antes de cerrar mi participación, me voy a referir por un momento a las plataformas educativas y a cuestiones que tienen más que ver con el anclaje práctico de lo que he mencionado, pero que no serán abordadas hoy por razones de tiempo, porque ameritan procesos de reflexión y análisis en distintos ámbitos. Recordemos que el CFE cuenta con una plataforma educativa para desarrollar los cursos. Algunos la conocen como Schoology, otros como Crea CFE. Aquí voy a hacer un breve paréntesis, porque quisiera agradecer a la Unidad Académica de Tecnologías Digitales del CFE, a los compañeros de institutos normales, del IPA y del INET, y también de Ceibal, porque el conocimiento que utilizamos para resolver los problemas y plantear otros nuevos se produce en distintos ámbitos y se comparte. En relación a las plataformas educativas digitales, el primer aspecto que quiero señalar es el diseño instruccional, es decir, el diseño de la formación, lo cual implica metodología, secuenciación, combinación de formatos y recursos. Su puesta en marcha requiere siempre de procesos iterativos, es decir, evaluar, planificar, diseñar e implementar están en permanente interacción e interdependencia. El segundo aspecto a resaltar es la importancia de la dosificación de la información en las plataformas virtuales educativas. Nosotros vivimos ya desde hace un buen tiempo en una sociedad que está sobreinformada. Por lo tanto, en el contexto educativo que tiene como centro al estudiante, tenemos que evitar la sobrecarga cognitiva, el exceso de información, que en un curso solo haya textos o que no haya interacción, o que el curso se conciba como un espacio donde el estudiante debe realizar tareas. No olvidemos que un solo estudiante tiene muchos cursos y múltiples actividades. Dosificar la información también tiene impacto en las lógicas disciplinares. La interdisciplina, la multidisciplina y la transdisciplina pueden cobrar mayor relevancia en este contexto, por eso hablábamos hoy de la importancia de la comunicación. El tercer aspecto a resaltar en relación a las plataformas educativas es el de la oralidad, porque falta mucho por explotar en este sentido. Entre otras cosas, para evitar que las propuestas se reduzcan siempre a mirar la pantalla. Los buenos relatos siempre provocan buen impacto. En este sentido, la producción de audios tiene la ventaja de que su realización es sencilla. Otro aspecto de la oralidad es la hipertextualidad. No es lo mismo presentarle a un estudiante 60 páginas estáticas que la lectura y la escritura hipertextual, en la cual se pliega la información y se despliega a medida que causa interés en el lector. En otro orden de cosas, también es fundamental ver en un contexto de práctica cuestiones referidas a los formatos de audio, de video, de los contenidos interactivos,
En definitiva, es necesario abordar en la práctica y con su reflexión teórica todo lo referente a la producción de contenidos digitales. Por ejemplo, sabemos que hay formatos que generan mayor interacción que otros. Por ejemplo, los videos modulares docentes, los foros y las actividades que tienen retroalimentación. Para finalizar y pensando de forma prospectiva, queda pendiente reconceptualizar ciertas nociones. La noción del lugar, la noción de la presencialidad, de la distancia, de la interacción en la educación, de las temporalidades, del tiempo y el espacio, la evaluación, los marcos normativos, las lógicas disciplinares. Y ahora sí, por último, compartí con ustedes algo que ya hoy adelantaba Sandra. Lo que ocurre en la red, en Internet, ya es real. La falsa dicotomía entre real y virtual ha caído. Es decir, no podemos afirmar que si algo ocurre en el entorno físico es real y si ocurre en el entorno virtual no lo es, porque no hay evidencias que sustenten dichas afirmaciones. Uruguay tiene una tradición pedagógica muy importante y en este momento han surgido nuevos escenarios que implican nuevos desafíos, muchas interrogantes y muchas cuestiones para analizar. Muchas gracias. Vuelvo a pasar la palabra a Sandra. Nos vamos a remitir al proceso realizado hasta el momento y las etapas que en base a acciones reconocemos en él. En primer momento tenemos al estudiante como centro, que la acción principal fue vincularlo con sus docentes, con su grupo. Tenemos a los docentes, que también en esa primera etapa, la acción más importante fue enfatizar a ese docente desde el ámbito administrativo y desde la gestión financiera. ¿Para qué? Para poder incorporarlo como docente de la institución y para poder garantizarle el pago de haberes correspondiente. Entonces, después, sin que esto signifique un corte, sino al contrario, en simultáneo se fue generando acciones que garantizaran el diálogo. Pero ese diálogo también nos marca una diferencia. Si queremos ser más precisos, un diálogo explicativo, que es uno de los diálogos más difíciles de lograr en la comunicación, porque significa que voy a brindar la información al público siendo mediado por otros actores. Entonces, ¿cómo llego a ese diálogo explicativo? Una muestra, un ejemplo práctico son las comunicaciones, los mensajes, los correos electrónicos que ustedes han recibido desde el equipo de dirección, que fueron denominados forma de trabajo, que van de la forma de trabajo 1 hasta la última, que fue la número 9. En esas formas de comunicación, las respuestas de ustedes son las que nos hacen hoy reflexionar cómo desde ese diálogo explicativo se está construyendo el diálogo colaborativo, justamente. ¿En base a qué? En base a mirar las respuestas que obtuvimos en las primeras etapas, donde eran respuestas que a la vez pedían mayor información, que pedían aclaración, que generaban dudas, y sin embargo fueron dejando paso a respuestas que, además de agradecer que se están recibiendo esas comunicaciones, aportan porque sugieren alternativas, porque plantean situaciones que nos hacen pensar y que no se limitan a pedir mayor información. Entonces, tenemos una transición del diálogo explicativo hacia el diálogo colaborativo al que apostamos a seguir construyendo siempre. Y como otro punto que marca estas etapas, tenemos la construcción desde la resignificación de la presencialidad y del espacio edilicio en relación a ahora empezar a actuar sobre cómo construir cursos de calidad. O sea, que no solamente sean los cursos virtuales, sino cómo construimos entre todos esos parámetros que garantizan la calidad de los cursos.
¿hacia dónde vamos? Es la otra pregunta, y ya para ir terminando con la intervención nuestra, ¿hacia dónde vamos? Y entonces tomamos como referencia que a mitad de marzo las reglas de juego cambiaron. En pantalla ustedes están viendo gráficas y datos. Esas gráficas y datos, según la intención comunicativa que yo quiera y que ustedes también aporten, pueden ser mirados desde diferentes perspectivas. Y podrán quedarse en la mirada desde la información, o podrán ser parte de la comunicación. Esos mismos datos los tuvimos, o sea, con poca variante, los tuvimos desde la primera etapa. Sin embargo, no fueron utilizados porque no era el centro de atención para la gestión. La primera atención que había que dar era trabajar sobre la sensibilidad, trabajar sobre lo humano, trabajar sobre lo profesional. En este momento esos datos nos permiten trabajar con ellos, pero comunicarlos de una manera especial. Vamos a ver ahí que hay prácticamente 700 cursos abiertos en CREA, porque además ahí no están puestos los del segundo semestre, que están creados, pero para evitar confusión no están visibles. Pero entonces tenemos un primer semestre con casi 700 cursos abiertos. Si miramos, por ejemplo, que en los maestros de educación primaria, tenemos en primer año 137 cursos y 6 docentes sin actividad, cursos sin actividad docente, perdón. Es un número bastante bajo en 137. Si lo miramos como dato común, decimos, bueno, este docente o esos 6 docentes no están haciendo nada, porque los datos están diciendo eso, dice cursos sin actividad docente. En cuarto nos pasaría que tenemos 92 cursos abiertos y hay 19 cursos sin actividad. Entonces, la primera cuestión es qué estamos haciendo con esos 19 más 6 docentes que están fuera de la plataforma. Ahí está la vuelta que le buscamos a la comunicación. Porque hay todo un seguimiento de esos docentes. ¿Para qué? Para poder saber cuál es la modalidad que optaron para sus cursos, y el no usar CREA implica también que fundamente qué otro tipo de recurso está usando. Pero también implica para nosotros, ahora sí, en este momento, decirle, bueno, no está usando CREA, no está usando ninguna plataforma virtual. Esos cursos que aparecen sin actividad docente son un tema que la sala tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si hasta el momento el docente no pudo asumir sus cursos en ninguna plataforma virtual, porque cuando nos fuimos el 16 de marzo pensábamos volver en 15 días, y ahora sabemos que no volvemos durante todo el primer semestre, y que todavía no sabemos después del segundo semestre hasta cuándo va a estar la situación. Entonces ahí cambia la perspectiva y cambia las responsabilidades, y no solamente desde la dirección, cambia las responsabilidades de las salas, de los docentes y desde su trabajo colaborativo. Ese es un tema a pensarlo. Entonces, con respecto a la calidad, la situación actual nos implica asumir una serie de resignificaciones, que hoy Javier las nombraba, por ejemplo, resignificar la noción de lugar, la noción de tiempo, la presencialidad, la propia noción de diálogo. Es un diálogo que nos cambia totalmente, pero que nosotros acá vamos a hacer énfasis en 2 elementos, en la evaluación y en el marco normativo. ¿Por qué la evaluación? Porque hoy decíamos que nadie supone que un docente evalúa a última hora. O sea, el curso se evalúa desde que se comienza el curso. No partimos de cero, sino lo que estamos buscando acá son acuerdos de sala para hacer posible que esa evaluación tenga criterios lógicos. Y el marco normativo no significa que esta situación amerite cambiarlo en su totalidad o que permanentemente deba ser sujeto de cambio. Un marco normativo es
lo suficientemente flexible si se fundamentan las acciones. O sea, obviamente, el marco normativo actual dice que hay que hacer en las asignaturas anuales 2 parciales. ¿Cambió? No, no cambió. ¿Cambió la calificación de aceptable, o sea, de aprobación? Sí, cambió. Ahora tenemos un 6. Eso sí fue necesario cambiar, porque no sería lo mismo tener un 9 que un 6. Ahí hubo que cambiarlo y lo cambió correctamente el Consejo, entonces nosotros lo tomamos y lo aplicamos. ¿Cuál es la situación actual? Las cuestiones que ya existían siguen existiendo. Hay nuevas cuestiones dentro de la formación de maestros en Montevideo, en el Instituto Normal especialmente. Todas las cuestiones que están puestas en este momento sobre la mesa ameritan espacios de análisis y de repensar las posibles soluciones. Sí es importante cerrar este webinar con ustedes, antes de abrir el espacio de preguntas, de inquietudes, hacer algunas afirmaciones sobre lo que significa nuestro trabajo. En primer lugar, decir que está nuestro compromiso de formar a docentes en el uso de herramientas digitales, que está disponible un equipo que puede dar respuestas a las demandas de ustedes y con un énfasis en la personalización. Hay garantía para eso. El segundo punto es nuestro deseo de generar estos espacios de comunicación donde se incorporen temáticas a propuestas de las salas docentes y a propuestas de los estudiantes. Ahí está el otro cambio. Hemos empezado a trabajar con delegados de cada grupo, pero delegados a nivel académico. ¿Por qué? Porque es momento de reforzar la comunicación de tal modo que la comunicación llegue a cada grupo, no solamente a través de las DOE, llega a través de la página, pero llega a través de esa persona que ellos determinan que sea delegado de grupo y que asiste a reuniones con el equipo de dirección y con reuniones también integradas por otros de los departamentos de los institutos normales. Entonces, ¿por qué? Porque apostamos también a que esta situación tan compleja sea un disparador para construir la autonomía tan buscada del estudiante de educación superior. También hay que hacer relevante algo, que seguimos trabajando desde la comunicación para lograr ese diálogo buscado, y que en un momento donde los supuestos, las predicciones y todo lo tan seguro que teníamos es como que se diluyó, quedamos nosotros, los profesionales de la educación. Y que no es menor haber recabado determinadas expresiones de docentes, de alumnos, de funcionarios, que voy a leer ahora rápidamente, y que van a marcar ese movimiento entre tanta incertidumbre y la sensibilidad que nos conduce hoy a hacer estos planteos. En una primera etapa tenemos expresiones tales como estoy desconcertado, ¿qué estoy haciendo mal? Otros dicen, sé que esta situación en la que estamos es muy difícil y sensible. Después empiezan otras expresiones que marcan una transición. Por ejemplo, se empiezan a analizar cómo se sienten los alumnos y si tantas tareas enviadas de golpe es el modo de trabajar o si solamente están generando mayor inquietud y menos aprendizaje o qué es lo que están tratando de lograr. Dice, extrañan las clases, ya que las sienten como un espacio para crecimiento, cosa que ahora no están viviendo. Y ahí habría que cuestionarse, ¿qué clases están extrañando? ¿Cuál es el espacio que buscan? Claro, por un lado está una clase tradicional en cuanto a estar dentro de un ámbito edilicio, pero por otro lado hay una clase que sigue estando. Pero ese espacio propio que el alumno de repente llega al instituto y está fuera de su ámbito familiar, también le genera determinada situación que quizá favorezca su aprendizaje. Otra expresión dice, la sobrecarga que plantean que tienen con tareas y videoconferencias de todas las asignaturas se suman a su compleja realidad personal. Y por último, tomo una expresión que dice, todos necesitan que los escuchen.
la gente no sabe cómo reaccionar. Habrá que tener paciencia. Con estas expresiones cierro mi participación, pero voy a proyectar en pantalla que es importante que lo tomen en cuenta, porque es el mensaje con que se dirigió a ustedes todo el equipo de DOT en todo momento cuando requirieron apoyo. Y es el mismo mensaje que sigue vigente y que seguirá vigente ante las demandas de ayuda, de orientación, de formación que ustedes requieran. Entonces, es importante mostrarlo en pantalla. Bueno, aparentemente tuvimos un corte, Javier. Se cortó el último minuto, no sé por qué. Bien. Sí. ¿Estamos saliendo al aire? Estamos saliendo al aire y se cortó unos segundos al final de esa parte. Bueno, no importa, tenemos la oportunidad de que Sandra pueda redondear su idea. Sandra, asomate si querés redondear un poquito la idea. Estas cosas son las que suceden cuando uno trabaja desde la virtualidad. Estoy. Ahí. No, de pronto querías redondear la idea que quedó en el momento que se cortó, el cierre que le estabas dando. El cierre en realidad lo que tenemos es el mensaje con que el equipo DOT acompañó toda esta etapa, que es importante tener en cuenta que no solamente acompañó la primera etapa, sino sigue muy fuerte acompañando y está con entera disposición para no solamente responder dudas, sino ir avanzando a una etapa de mayor profundidad en el uso de herramientas digitales. Yo creo que esa es la fortaleza que queremos dejar hoy muy claro para todos, y que eso nos sirva como un estímulo para decir, bueno, quien todavía no se animó a preguntar está a tiempo, porque sé que todos estamos trabajando en forma colaborativa. Entonces, quien todavía tiene dudas muy básicas puede acercarse directamente al equipo. Quien ya avanzó y quiere avanzar más, también está a disposición. Y quien quiera hacer trabajos con una profundización mayor, queda disponible este espacio también, este espacio de YouTube, donde se pueden generar webinars no solamente para herramientas digitales, sino temáticas que sean de interés para discutir. Entonces, ahí estamos apostando en este momento. Bien, después que tú retomes un poco, Ingrid, habría que aclarar el tema de las calificaciones, que hay una pregunta de una docente y que no queda claro, o sea que no, en mi discurso no quedó muy claro y quisiéramos especificar cómo se hace la exoneración de los cursos y a qué está referida el cambio de normativa en cuanto al 6, o sea, la suspensión de la aplicación del 6 en cada uno de los parciales, ¿verdad? O sea que eso te pido que lo retomes un poquito para que no queden dudas. Perfecto.
hacemos la aclaración ahora en unos minutos. Simplemente retomando lo que planteaba Sandra recién. A ver, la idea de este espacio fue compartir con todos los colegas algo que venimos transitando desde el 16 de marzo, en que nos reunimos e intentamos empezar a construir la posibilidad real de que el instituto siga existiendo sin espacio físico. Eso quiere decir, esto ya no es momentáneo y esa es una realidad que no tiene vuelta. Esto ya no es apagar el fuego, sino que estamos transitando otra realidad. Y la formación de maestros tiene que seguir adelante. Somos responsables, más allá de que no hiciéramos la opción de trabajar en la no presencialidad. Tenemos claro que elegimos trabajar de otro modo cuando tomamos las horas, cuando tomamos los cargos. Pero también tenemos claro que la opción de formar docentes, particularmente maestros para la enseñanza primaria, es una opción de vida que hemos hecho a nivel profesional. Eso significa que en estas condiciones o en otras que vengan, vamos a intentar resolver la situación y dar cumplimiento a lo que es nuestro cometido profesional. ¿Qué sucede con eso? Bien, evidentemente tiene un tránsito. El tránsito empezó siendo intentar mantener el vínculo, continuó siendo intentar tener un curso, y hoy ya estamos en la etapa en la que tener un curso básico ya no es la idea. La idea es tener un curso de calidad. Entonces, esta situación con todas sus dificultades también tiene algunas chances que son las que tenemos que tomar. ¿Cómo las tomamos? Pidiendo ayuda en primer lugar, en todo lo que tenga que ver con lo técnico, pero especialmente repensando nuestro lugar. Y este espacio se crea para eso. Lo que les estamos diciendo es, tenemos un canal de YouTube en el que podemos conectarnos con todos. Es un espacio que puede albergar mucho más gente, mucho más colegas, mucho más estudiantes, permitir la interacción entre estudiantes y docentes, que hasta ahora estaba vedada, solamente las videoconferencias con una restricción de número bien importante y con una restricción también de calidad a veces muy importante. Estamos entonces en la etapa del mejoramiento de la calidad. Eso es lo que viene ahora. Y en ese sentido, tenemos que ser muy claros. Nosotros no vamos a poder volver al instituto tampoco en el segundo semestre bajo las condiciones que teníamos. Cuando nos preguntan, ¿volvemos? Bueno, sí, claro, volvemos. Volvemos a clases presenciales que sean algo que realmente sea insustituible. Aquellas cosas que no hemos podido resolver en la virtualidad son las que haremos en la presencialidad. Pero eso significa niveles de coordinación altísimos con los DOEs y con la dirección en cada uno de los casos. No podemos ir a la hora que queremos, en el momento que queremos y con el grupo de alumnos que queremos. Eso no existe más por un tiempo. No sabemos cuánto. Así que, definitivamente, el peso de nuestro curso sigue estando en la virtualidad. Por lo tanto, el éxito de estos maestros que formemos va a depender del curso que hoy establecemos en esta virtualidad, con algunos toques de presencialidad que realmente sean excepcionales. Esa es nuestra realidad hoy. ¿Quiere decir eso que vamos a abandonar, como preguntaba hace un rato alguna profesora, los espacios de CREA donde ustedes coordinan? No, este espacio es un espacio más.
tiene otras condiciones. Cada herramienta tecnológica tiene diferentes virtudes y se aprovecha para distintas cuestiones. Esta tiene la posibilidad de albergar a mucha gente y otras virtudes que no tiene de pronto el grupo de CREA. Eso no significa que la opción que ustedes manejan de coordinación, la que sea, deje de ser válida. La coordinación es lo único que permite que el instituto tenga ciertos parámetros comunes a nivel de área asignatura. Es el único espacio que garantiza acuerdos desde lo académico, ¿sí? Desde lo específicamente disciplinar. Entonces, esos espacios no se abandonan, se agrega este, y lo que les estamos planteando es que junto con este espacio existen o van a existir otros muchos espacios más, algunos individuales en el tratamiento de los DOTS con cada uno y con su necesidad, y otros grupales donde iremos profundizando distintas herramientas y la gente podrá entrar, inscribirse, entrar y salir de acuerdo a lo que precisa. Nadie les va a pedir que todo el ciclo que vamos a hacer sea, lo presencien o participen la totalidad de los docentes. Cada docente se conoce sus virtudes, sus limitaciones, sus fortalezas. De acuerdo a eso, elige uno u otro momento para formarse. Lo que sí hace el instituto es ofrecer formación, ofrecer apoyos, ofrecer instancias que permitan no solo el conocimiento de la herramienta, sino también la reflexión sobre el uso de esa herramienta. Entonces, en definitiva, siempre es una decisión pedagógica la que tomamos. Y eso es lo que queremos que hoy tengan claro. Cuando uno elige una herramienta, está haciendo una opción pedagógica, en definitiva. Del mismo modo que cuando elige una herramienta para trabajar en el aula física. Bueno, hoy estamos ofreciendo un camino en el que vamos a transitar donde va a haber ofertas distintas que van desde el apoyo individual a través de los DOTS hasta instancias grupales que se van a repetir en las que vamos a convocar. ¿De acuerdo? Esa es la idea que subyace en este paquete. En relación ahora a las preguntas que aparecieron, ustedes me tienen que contar si hay alguna otra, porque yo no las veo, porque no tengo YouTube encendido. Sí, hay una pregunta que vamos a dejarle al equipo técnico justamente porque tiene que ver con la vinculación entre la libreta del SGE y CREA. Pero Bien. por otro lado, no quisiera que... Solo lo del 6, ¿sí? ¿Cómo? Tomo el tema de la calificación de los parciales. Sí, pero hay otro tema que quisiéramos que no quedaran dudas, que no es que se cuente con información sobre la posibilidad de no retornar durante todo el año. Lo que estamos diciendo es que sobre la experiencia y sobre el conocimiento que vamos construyendo y sobre todo este caudal de trabajo colaborativo que vamos generando, es como un antecedente y una fortaleza para enfrentar todo el periodo que lleve mayor presencialidad mediada por recursos virtuales y minimizar las instancias de presencialidad física a aquellos momentos que cada docente diga, bueno, yo necesito estar con mi grupo en forma presencial, por lo cual va a tomar las correspondientes precauciones de mantener la distancia, o sea, todas las condiciones y coordinarlo de la manera que el protocolo lo exige. No es que sepamos que vamos a volver o no vamos a volver en algún momento. Lo que estamos trabajando, justamente hoy cuando decíamos en prospectiva, ¿por qué? Porque estamos también orientando a otras posibilidades de desarrollar este año y que más allá de la presencialidad física o no, puedan ser fortalecedoras de lo que es la identidad de los institutos normales. O sea, estamos apostando a algo más profundo también. Entonces, no es hoy
sentirse como, bueno, ¿qué va a pasar de aquí en más? No, ¿qué es lo que queremos construir de aquí en más? Me parece que la pregunta es esa, y de ahí trabajar muchísimo, ¿verdad? Entonces sí, Ingrid, por un lado lo de la calificación y por otro Javier o alguno de los compañeros con respecto a la posibilidad de juntar los dos recursos. Sí, con respecto a esa pregunta, es una solución que muchos docentes están pidiendo hace tiempo. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Es como una inquietud que los docentes vienen planteando hace tiempo y creo que vale la pena avanzar en eso. Hoy no se puede hacer porque no está programada. O sea, por un lado se hizo el SGE, por otro lado, con otras tecnologías se hizo la plataforma. Entonces, creo que habría que hacer un planteo formal a CFE y Saibal para que se programe la interoperabilidad entre las dos tecnologías. Si eso se lograra, sería un gran avance, que se comunicaran el SGE con CREA, que es lo que están pidiendo los docentes. Muchas veces pasa esto, que hasta que no están los planteos, no se programan nuevas soluciones. Así que creo que el camino sería plantear formalmente si se pudiera programar eso. Bien, en relación a la pregunta o al planteo que hizo Sandra, lo que recordamos es lo que fue enviado, la resolución del 20 de abril, si no me equivoco, del Consejo de Formación y Educación, lo que habilita es a que aun cuando no tengan un mínimo de 6 en ambos parciales, pueda lograrse la exoneración de la materia. ¿Eso quiere decir que se exonera con 6? No. La exoneración es con un promedio mínimo de 9. El tema es que es un promedio conceptual. Y hasta ahora, el único requisito numérico era que ambos parciales tuvieran un mínimo de 6. Por supuesto que eso implicaba calificaciones mucho más altas para poder llegar a un promedio de 9. Pero en el caso, aun cuando el estudiante fuera muy bueno, si en uno de los parciales fallaba por algún motivo, no tenía chance de exoneración. Esa resolución lo que admite es que si alguno de los parciales tiene niveles insuficientes, pero el promedio conceptual permite arribar a un 9 o más, el estudiante tenga posibilidades de lograr su exoneración. Espero que esté claro. Si ustedes ven alguna pregunta más que haya... La práctica de cuarto con respecto a si se hace in situ o no es la otra pregunta que surge de los participantes. En la reunión que tuvimos con el Consejo de Formación en Educación el viernes pasado, lo que se nos informó es que la práctica de cuarto año es la que tienen certeza de que se va a reiniciar en forma presencial con los alumnos. No tenemos aún la fecha en que nuestros estudiantes van a estar reinsertándose en la presencialidad de las escuelas. O sea, hasta el momento en que nosotros les demos la información de que están habilitados a ingresar en las escuelas, nuestros estudiantes van a seguir estando en las aulas virtuales, ¿sí? Porque tengo la idea es que los niños van a estar yendo algunos días a la escuela, pero van a continuar con las aulas virtuales en marcha. Entonces, nuestros estudiantes, nuestros practicantes, van a seguir en las aulas virtuales hasta el momento en que se dé la autorización para que ingresen a las aulas presenciales. Lo que sí tenemos es la certeza de que el cuarto año lo va a hacer en breve, ¿sí? No tenemos aún información sobre las prácticas de segundo y tercero. Si no hay otra pregunta, lo que sí me gustaría informarles
es que el instituto en este momento está abierto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que podemos ir todos en cualquier momento? No. Tal como se les escribió, y creo que es muy importante que ustedes lean, aunque sean largos, los mails, porque son la forma de comunicarnos globalmente con todos. El instituto está funcionando con horarios cortados, es decir, tenemos que tener la seguridad de que hay pocos funcionarios en cada oficina y que tenemos instancias de limpieza que están sistematizadas. Por tanto, se van a encontrar con horarios que van de 8 a 12, de 13 a 16:45 y de 17:15 a 21 en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque en esos cortes se hace la limpieza y la ventilación de los espacios. Si yo necesito, por ejemplo, los formularios C, están todos, los que se entregaron, están todos en administración. Si yo necesito retirar una constancia, un formulario o llevar algo, lo que tengo que hacer es escribir o escribir un mail a los mails que están puestos en la página o llamar por teléfono a la oficina que corresponda para agendarme, ¿sí? Si necesito un trámite administrativo, llamo a administración o escribo un mail a administración y ellos me van a contestar y me van a dar un día y una hora para que pueda ir a hacer mi trámite. Así sea retirar un formulario o llevar otro, ¿sí? Lo mismo sucede con todos los demás espacios. Para pedir un libro, para devolver un libro, para buscar en la biblioteca, para hacer algún trámite con DOES. Y en el caso, digo porque si no queda, de pronto no queda muy claro si no hay un ejemplo. En lo que planteaba hoy Sandra en relación a la presencialidad, no todavía, pero a partir de, concretamente en julio y pensemos después ya en el segundo semestre, la forma de organizarnos va a ser que el docente que necesita un espacio presencial con sus estudiantes se va a comunicar con los DOEs, con el DOE que le corresponda de acuerdo al grupo, transmitiendo cuántos estudiantes tiene, cómo los piensa dividir y qué día piensa trabajar. De ese modo, en una agenda que los DOEs tienen, se va a poder saber qué salones se les asigna y si efectivamente ese día y esa hora que está pidiendo el docente están en condiciones de brindarle el espacio, ¿sí? La otra cosa que se puede usar es el salón auditorio, en el que vamos a eliminar algunas sillas, o sea, se van a bloquear con cinta, de algún modo como se hace en los teatros, para que grupos un poquito más grandes, o sea, ya no de 10 o 12 personas, sino un poco más grandes, puedan trabajar en forma conjunta, pero con los espacios claramente identificados. Eso significa, otra vez, que vamos a tener un espacio que en realidad va a ser utilizado por la mayoría de los docentes. Por lo tanto, tiene que ser con agenda, con mucho tiempo de anticipación y especialmente utilizado por una instancia que sea realmente redituable. No tiene sentido que para volver a la presencialidad tengamos que partir un grupo de 60 personas en 4 y por tanto tener una clase mensual en vez de 4. O que el docente tenga que cuatriplicar sus horas de trabajo, ¿verdad? Porque tiene que hacer 4 veces lo mismo con los 4 subgrupos. Entonces, hemos logrado un determinado nivel de calidad. El que venga tiene que ser el mismo o más. La presencialidad nos tiene que ayudar, no restarnos posibilidades de mejorar. Entonces, pensemos muy bien nuestro curso de ahora en más,
de modo que aquellas instancias presenciales que se van a desarrollar a partir de julio puedan, porque digo, en el último tramo de junio podríamos hacer alguna incursión con los estudiantes de cuarto, pero no con los demás, tal como está pautado, que sean efectivamente muy aprovechadas, ¿sí? Bueno, si no tenemos Bien. preguntas. Sí, hay otra pregunta que lo voy a responder rápidamente, que es, el segundo semestre empieza según lo planificado, o sea, la fecha no se cambia. El segundo semestre comienza cuando tiene que comenzar. Los exámenes de julio, sí, se está realizando una preinscripción y se van a realizar según el calendario que se publicará a la brevedad con las condiciones que se requiere para que rindan los exámenes. Otra cosa, tenemos también la pregunta de cómo se comunican con los DOT. En la página web de los institutos normales están todos los contactos. El correo específico de DOT está siendo atendido por los 5 compañeros que están trabajando permanentemente. Por lo tanto, cuando ustedes se comunican directamente a ese correo, de inmediato obtienen respuestas. La diferencia entre la atención personalizada y la atención en grupo y profundización de aprendizajes de herramientas virtuales requiere que como sala o como grupo de docentes lo planteen con un objetivo claro y qué requieren, qué apoyo requieren específico, ¿no? Entonces, sí estamos abiertos a recibirlas, sí estamos abiertos a cubrir esas necesidades. Es más, estamos pensando que también sobre la marcha van surgiendo nuevas necesidades. De hecho, también estuvimos trabajando sobre la posibilidad de brindar un cierto apoyo en inglés técnico, porque cuando nos enfrentamos como docentes, hay muchas aplicaciones que tienen muy buenos resultados y que permiten acompañar los cursos de una manera muy creativa, pero que también se limitan a estar publicadas exclusivamente en inglés. Entonces, todo ese tipo de necesidades que van surgiendo, de demandas que van surgiendo en cuanto al uso que empezamos cada vez más, con más frecuencia a realizar, tiene que estar atendido. Entonces, por eso que para ir cerrando ahora sí, porque no queríamos usar más de 60 minutos y estamos ahí, va a las salas la consulta. La consulta mañana va a bajar en base a un formulario para que esté más orientada el cuestionamiento que pretendemos hacer desde el equipo de dirección y saber ahí las demandas de ustedes y también las propuestas de ustedes. El apoyo del equipo DOT está permanente, lo vuelvo a recalcar, y estamos abiertos a todas las demandas que puedan presentar, ¿tá? Agradecemos la participación de ustedes. Esta es una sala, o sea, está convocada como sala docente con una modalidad diferente, porque bueno, la reflexión que hoy pudo compartir Javier en nombre de todos los compañeros del equipo DOT, me parece que sí tiene que dar ese elemento vivencial que buscábamos. Entonces, estamos acá porque con las caras que ustedes ven hoy, cansados todos, pero con mucho, mucho esfuerzo, apostando a una gestión fuerte y apostando a crecer desde la experiencia que nos tocó vivir y construir una institución que realmente queramos. Así que me parece que por acá nos despedimos y bueno, Ingrid, todo tuyo. Yo quiero agradecerles especialmente a Javier y Sandra, que trabajaron muchísimo con esto, pero a todo el equipo, al equipo de dirección, con Inés escondidita por ahí, y al equipo de DOTS, que nos falta Graciela, que está enferma, porque en realidad han sido no solo un sostén en todo este trabajo, que yo no sé, ojalá los docentes y los estudiantes puedan ver, puedan sentir, porque ha sido realmente un trabajo muy, muy, muy enorme.
pero además porque creo que nos permitieron empezar a reflexionar sobre cuestiones que no, de otro modo o con otro equipo no sé si hubieran surgido. Es decir, este equipo de DOTS tuvo la particularidad de no solo dar una mano fuerte y ponerse las pilas para poder manejar esta situación, sin asustarse, sin achicarse, sin replegarse, sino también cuestionarnos y ser capaz de cuestionarse, y de ese modo empezar un trabajo reflexivo que es el que ahora queremos transmitir a ustedes. En realidad nos han brindado estos DOTS espacios de muy fuerte reflexión realmente, donde nos preguntamos en forma constante cuál es el recorrido de aprendizaje y que estarán haciendo nuestros estudiantes, y por tanto cuál es la respuesta desde la enseñanza que tendríamos que estar acercando. Por tanto, qué tipo de gestión es la que tenemos que intentar realizar nosotros para que esa enseñanza pueda plasmarse. De verdad, muchas gracias, de verdad. Y piensen que esta es la primera de muchas instancias, así que no nos abandonen. Precisamos de los docentes para llegar a cada uno de los estudiantes, y precisamos de cada uno de estos DOTS para que sigan haciendo funcionar nuestra cabeza, exigirnos y apuntalarlos desde lo técnico, sin duda, ¿sí? Así que con esto, en realidad no cerramos, gente, estamos abriendo un recorrido y en breve los estamos convocando para nuevas instancias. ¿Mm? Gracias, estamos aquí.